Amigos todos, ya nos habíamos quedado en la lectura del capítulo 1 de Liberalismo y Democracia del maestro Norberto Bobbio. Hoy iniciaremos con el 2, que se llama Los derechos del hombre. Aquí vamos a reconocer qué es el naturalismo, esta parte unilateral o bilateral de la concesión de los derechos y cómo es que se conformulan estos derechos inherentes a todo hombre, que los vamos a llamar desde una visión naturalista ya en el campo real de la ley. Bien. Vamos a comenzar. En este sentido, el presupuesto filosófico del Estado liberal, entendido como Estado limitado en contraposición al Estado absoluto, es la doctrina de los derechos del hombre elaborada por la Escuela del Derecho Natural o Naturalismo. Ya lo habíamos planteado. La doctrina de acuerdo con la cual el hombre, todos los hombres indistintamente, hoy todos los humanos, tienen por naturaleza y por tanto sin importar su propia voluntad, mucho menos la voluntad de unos cuantos o de uno solo, algunos derechos fundamentales. Ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la felicidad. Mismos derechos que el Estado, o más concretamente, aquellos que en un determinado momento histórico detentan el poder legítimo de ejercer la fuerza para obtener la obediencia a sus propios mandatos, deben respetar no invadiéndolos y garantizarlos frente a cualquier intervención posible por parte de los demás, fuerzas externas o internas. En México acaba de suceder una cuestión, amigos míos, en la carretera México-Texcoco, en una de las combis que llevan hacia allá, se suben dos ladrones, dos asaltantes, el chofer de la combi comienza a andar el vehículo, uno de ellos se queda sobre la carretera, otro al querer intentar salirse lo comienzan a golpear, es decir, la gente estaba tan harta, había un hartazgo social de que el Estado, la fuerza legítima del Estado mismo, no cree las condiciones necesarias para que estos derechos sean respetados y salvaguardados. El primero, pues, es el de la paz, el segundo de la libertad, y ya los otros que hemos leído. Entonces, la seguridad, sobre todo. Pues, ¿qué pasó? Que la gente tomó justicia por su propia mano. ¿Esto queda justificado según lo que estamos leyendo? No. ¿Por qué? Porque tú, al tener un pacto, un contrato, estás diciendo, Estado asegura estos derechos fundamentales. Pero ¿qué sucede cuando el Estado se ve rebasado por la violencia y no puede salvaguardar a sus propios contractuantes? Pues, por tanto, la gente toma cartas sobre el asunto y tiene que ejercer justicia por su propia mano. Pero dejémoslo hasta ahí. Ahora, continuemos. Si este Estado no te asegura el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la felicidad, pues efectivamente vemos lo que sucedió apenas. La gente toma justicia por su propia mano. Ahora, vamos a ver, si el Estado es el único que tiene el poder legítimo de ejercer la fuerza para obtener la obediencia a sus mandatos, quiere decir que tenemos actualmente un Estado fallido, amigos míos. Porque si la gente tuvo que tomar cartas sobre el asunto es porque existe un Estado fallido y vamos a tener cuidado con ello porque ya no funciona, ya no sirve, hay que cambiarlo. Atribuir a alguien un derecho significa reconocer que él tiene la facultad de hacer o no hacer lo que le plazca y al mismo tiempo el poder de resistir. Esto es, el derecho se entiende como el, el, la ley se va a entender como aquella que otorga derechos pero también obligaciones. Ahora, vamos a poder tener esta facultad de hacer lo que nosotros creamos, a la vez que vamos a tener la facultad de obedecer. Esto también es necesario. Ahora, contra el transgresor eventual se puede utilizar la fuerza legítima del Estado, esto es el cuerpo de seguridad, quien en consecuencia va a tener el deber, el Estado, de manera imperativa. La diferencia entre lo imperativo y lo que no es que el deber es una obligación y el deber de es una probabilidad. Por tanto, el Estado tiene el deber en la protección de estos derechos inherentes al hombre, de abstenerse de cualquier acto que pueda inferir con la facultad de hacer o de no hacer. En este sentido, el derecho y el deber son dos nociones que pertenecen al lenguaje prescriptivo y en cuanto a tales presuponen una existencia de normas o reglas, vamos a decirlo así, pues estas normas o reglas de conducta que en el momento en que atribuye a un sujeto la facultad de hacer o de no hacer algo, impone a quien sea abstenerse de toda acción que pueda en cualquier momento o forma impedir el ejercicio de tal facultad. Los contractuantes del derecho, del convenio, del pacto, del contrato social, delegamos nuestro poder de participación porque ya habíamos dicho que es impensable que 10, 100, 1000
personas participen todos a la vez, pues imagínense ahora con tanta gente dentro de una ciudad, es impensable. Por tanto, delegamos nuestro poder, nuestra soberanía, en este sentido democrático, a una persona que va a ostentar este poder y a la vez el poder legítimo de la violencia para contra alguien que no esté a favor del contrato. Sin embargo, lo que hoy vemos es que esa gente pues se ha visto rebasada. Se puede definir así al iusnaturalismo como la doctrina de acuerdo con la cual van a existir leyes que no han sido puestas por la voluntad humana y en cuanto a tales son anteriores a la formación de cualquier grupo social, reconocibles mediante la búsqueda racional de las que derivan, como de toda ley moral o jurídica, derechos y deberes que son, por el hecho de derivar de una ley natural, derechos y deberes naturales. Ya lo habíamos planteado. Previo al Estado existe, según Hobbes, un estado naturaleza de guerra de todos contra todos, homo homini lupus, el hombre es el propio lobo del hombre. Sin embargo, cuando llega John Locke, dice no. Eso que decía Hobbes es falso, porque el estado de naturaleza no es un estado de guerra de todos contra todos, todo lo contrario, el estado de naturaleza, según Locke, es un estado de paz. Ahora mismo vamos a llegar allá. Se habla del justnaturalismo como el presupuesto filosófico del liberalismo porque nos va a servir para establecer los límites del poder. El justnaturalismo ya, de hecho, John Locke ya plantea los equilibrios, esta balanza que Hobbes no planteaba, ni mucho menos Maquiavelo. Se van a establecer los límites del poder con base en una concepción general e hipotética de la naturaleza del hombre. Esto es, que prescinde de toda verificación empírica y de toda prueba histórica. Es un axioma que se va a tomar como válido y su demostración no es necesaria. Por ejemplo, en el capítulo en el capítulo 2, perdón, del segundo ensayo sobre el gobierno civil de Locke, uno de los padres del liberalismo, de hecho ya hemos venido hablando de John Locke, parte este segundo ensayo sobre el gobierno civil del estado de naturaleza descrito como un estado de perfecta libertad e igualdad, contrario a Hobbes, gobernado por una ley de naturaleza que, y cito, esta ley de naturaleza, cito, enseña a cuantos seres humanos quieren consultarla que, siendo iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesión. Estos son los 4 ejes de los derechos naturales: la vida, la salud, la libertad y la posesión. Si nosotros nos vemos en riesgo en un estado ya civil, como el caso que planteo de la combi, pues efectivamente no nos está garantizando el Estado o el soberano este tipo de derechos, por tanto vamos a ejercer la violencia por propia mano, la justicia por propia mano, pero de hecho también es ejercer la violencia, no estaba tan mal expresado lo que acabo de decir. Ahora, esta descripción es fruto de una reconstrucción hipotética, de un supuesto, y ahí hay que tener cuidado, es un supuesto, todo parte de un supuesto, aunque le llamemos axioma. En este sentido va a ser un supuesto estado originario del hombre, cuyo único objeto es el de aducir, reconocer, entender una buena razón para justificar los límites al poder del Estado. Eso tiene sentido. El Estado necesita de equilibrios. ¿Por qué? Porque mientras Hobbes y Maquiavelo aducían argumentos para poder comprender, de hecho, aducir argumentos es un pleonasmo, aducían conocimientos, ideas para poder entender el Estado absolutista, ¿no? La monarquía absoluta, Locke dice ya no. ¿Por qué? Porque ya no justifica el Estado absolutista como el tiránico, sino todo lo contrario. Ya con esta instauración del derecho natural, el Estado necesita y forzosamente tiene la obligación imperativa de tener equilibrios. En efecto, dice Bobbio, la doctrina de los derechos naturales es la base de la Declaración de los Derechos de los Estados Unidos de América a partir de 1776 y ya hablaremos de la Francia revolucionaria a partir de 1789, mediante las cuales se afirma el principio fundamental del Estado liberal como el Estado limitado. Todo Estado liberal se debe de comprender como un Estado con equilibrios y, en este sentido, limitado. Cito: el objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esto se encuentra inscrito en el artículo segundo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En cuanto a teoría elaborada de diversas maneras por filósofos, teólogos y juristas, la doctrina de los derechos del hombre puede ser considerada la racionalización del hombre, en este sentido vamos a decir, póstuma del estado de cosas al que ha llevado, especialmente en Inglaterra muchos siglos antes.
La cuestión en que se impregnen ya los artículos en estas cartas, en estas declaraciones, no quiere decir que ahí surge la idea del derecho previo o inherente al hombre. Ya, por ejemplo, en la Carta Magna por parte de Juan Sin Tierra de 1215, se habla de la facultad en este sentido y poderes que serán llamados en los siglos posteriores derecho del hombre, derechos naturales, hoy derechos humanos. Ahora hay que tener una cuestión. Los derechos inherentes al hombre, por tanto, ¿quién es el único que puede no respetarlos? El propio Estado. De hecho, es el Estado quien va a atentar predominantemente en contra de estos derechos inherentes al hombre. Los derechos humanos, dentro de la tipificación constitucionalmente hablando, solo pueden ser transgredidos por el propio Estado. Ahora, estos derechos del hombre son reconocidos con el nombre de libertad, es decir, de esferas individuales de acción y posesión de bienes protegidos ante el poder coactivo del rey. Aunque esta carta y las sucesivas tengan la forma jurídica de concesiones soberanas, de hecho, van a ser el resultado de un verdadero y propio pacto entre partes contrapuestas, referente a los derechos y deberes recíprocos en la relación política, es decir, en la relación entre deberes de protección por parte del soberano. Tú me debes de garantizar la protección, cosa que en México no está sucediendo. Por ello les digo yo que el único recurso que le queda al individuo pues es ejercer la justicia por propia mano, que no está legitimada, ojo, de hecho va en contra de la ley, y deberes de obediencia en los que consiste la llamada obligación política de parte del súbdito, llamado comúnmente Pactum Subictions. En una Carta de las Libertades, el objeto principal del acuerdo son las formas y límites de la obediencia. En esta Carta de las Libertades va a ser llamada Carta Magna, la Declaración o Constitución. La Constitución, vamos a decirlo así, es la famosa Carta de las Libertades. Sin embargo, en estas libertades también hay obligaciones por parte del ciudadano. El objeto principal del acuerdo son las formas y límites de la obediencia, es decir, obligaciones, de la cuestión política y correspondientemente la forma y límite del derecho de mandar. El propio soberano también tiene derechos y límites, equilibrios que están inscritas ya de manera antigua, como por las demás cartas constituidas de las monarquías constitucionales de la época de la Restauración y otras, como el Estatuto Albertino de 1848. Van a adoptar la forma jurídica de la concesión, que es un acto unilateral, mientras de hecho son el resultado de un acuerdo bilateral. Es una forma típica de ficción jurídica, nos dice Bobbio, que tiene el objetivo de salvaguardar el principio de la superioridad del rey y, por tanto, de asegurar la permanencia de la forma de gobierno monárquica, a pesar de la llegada de los límites de los poderes tradicionales del detentador del poder supremo. Quiere decir que conceden derechos simplemente pues para crear un paliativo entre las personas y no rebelarnos en contra del poder despótico. Eso es lo que está planteando Norberto Bobbio. Ahora, naturalmente, también en este caso, el curso histórico que origina un determinado orden jurídico y su propia justificación racional se van a presentar de manera invertida. Históricamente, por ejemplo, el Estado liberal nace de una continua y progresiva erosión del poder absoluto del rey, ideas ya de Hobbes, ya de Maquiavelo, y en periodos históricos de crisis aguda, de una ruptura revolucionaria. Son momentos, son ejemplares los casos de Inglaterra en el siglo XVII y de Francia a finales del siglo XVIII. Estamos hablando efectivamente de la Revolución Francesa 1789. Racionalmente, el Estado liberal es justificado como el resultado de un acuerdo entre individuos en principio libres, esto es idea de Locke, que convienen estar de acuerdo en la formación de un vínculo estrictamente necesario para una posible convivencia duradera y pacífica, una posible y necesaria convivencia duradera, perdón, y pacífica. Mientras el curso histórico camina de un estado inicial de servidumbre a estados sucesivos de conquista de espacios de libertades por parte de los sujetos, mediante un proceso de liberación gradual. Todo este tipo de derechos se ganan de manera gradual. Ahora, la pregunta es, si se ganan gracias a que el soberano dice, se los voy a ceder, o siempre fueron nuestros y luchamos por ellos. En este sentido, en un proceso ius naturalista. La doctrina transita el camino inverso, ya que parte de la hipótesis de un estado inicial de libertad y solo en cuanto concibe al hombre naturalmente libre, llega a constituir la sociedad política como una sociedad
con soberanía limitada. Ahora, en sustancia, la doctrina, bajo la especie de teoría de los derechos naturales, invierte el recorrido del curso histórico poniendo al inicio como fundamento y por consiguiente como prius lo que históricamente es el resultado a posteriori. A priori o a posteriori, ¿qué quiere decir? ¿El derecho es a priori, antes del Estado, o a posteriori, después del Estado? Es el debate que nos está haciendo Bobbio. La afirmación de los derechos naturales a priori y la teoría del contrato social o contractualismo, como de ahora en adelante lo podemos conocer, están estrechamente vinculadas. Todo contractualismo tiene en función de la misma cognoscibilidad del pacto, del convenio, del contrato, derechos naturales previos a todo Estado, y la idea de que el ejercicio del poder político sea legítimo únicamente si se basa en el consenso de las personas sobre los cuales se ejerce, también es una tesis de Locke o Lockeana. Y por tanto, un acuerdo entre quienes deciden someterse a un poder superior y con las personas a las que este poder es confiado. De ahí, de hecho, se justifica la conclusión con la que llegamos la vez pasada en el video anterior. Rousseau privilegia el cuerpo soberano apoyándose de la voluntad general que evidentemente está planteando también ya Locke. Ahora, si esto va a derivar del presupuesto de que los individuos tengan derechos que no dependen de la institución de un soberano, esto es, del propio Estado, y que la institución del soberano tenga como función principal el permitir el desarrollo máximo de estos derechos compatibles con la seguridad social, el Estado no puede vulnerar, no debe de manera obligatoria los derechos inherentes al hombre, cosa que sí hace, por tanto, transgrede estos derechos y crea un mal que no es justificable. Lo que une la doctrina de los derechos del hombre y el contractualismo es la común concepción individualista de la sociedad. Reitero, lo que une la doctrina de los derechos del hombre y el contractualismo es la común concepción individualista de la sociedad. En este sentido, la concepción de acuerdo con la cual primero está el individuo con sus intereses y necesidades que toman la forma de derechos en virtud de una hipotética ley de naturaleza y luego la sociedad. Claro, esto Marx lo va a desmitificar, ¿no? Marx va a decir, no, primero la colectividad y posteriormente la individualidad. De hecho, ya les había planteado yo la idea de Alexis de Tocqueville. La libertad y la igualdad, una va en detrimento de la otra. Para Locke, lo primero, para todo que se conciba como liberal, ya sea las corrientes que existan, para todo que se conciba como liberal, primero es el individuo y después la sociedad. Para los marxistas no, para los marxistas primero es la comunidad, la sociedad y posteriormente, si es que llega, el individuo. Bien, ahora, efectivamente es una cuestión hipotética entendida de la ley del estado de naturaleza, ya sea que ustedes consideren el estado de naturaleza. Es más, la pregunta sería interesante, ¿usted qué piensa? ¿Que el estado previo al estado, el estado de naturaleza, todos somos malos, todos nos corrompemos, todos estamos en una lucha eterna o no, como pensaría Locke? Es un estado de toda virtud, de toda paz y de toda libertad. De hecho, la mayor expresión de las libertades se encuentra en el estado de naturaleza de Locke. Y por contrario, como el hombre es malo, diría Hobbes, específicamente Maquiavelo, como el hombre es malo, necesita quien lo gobierne, que es el Estado. Entonces tenemos esas dos visiones ya en la conformación del Estado liberal. Entonces, el contractualismo moderno va a representar una verdadera y propia mutación en la historia del pensamiento político dominado por el organicismo. Esto es, en cuanto cambiando la relación entre el individuo y la sociedad, ya no hace de la sociedad un hecho natural que existe independientemente de la voluntad del individuo, sino un cuerpo artificial. Según esto, lo que nos estamos planteando es que como el Estado es un contrato creado por necesidad, para garantizar la paz, la libertad entre firmantes, contractuantes que van a ser individuos, la sociedad no puede ser algo orgánico, porque lo más orgánico es el estado natural de toda libertad, ¿no? Evidentemente el estado natural de Locke no confunda con el estado de guerra de todos contra todos. Por tanto, ya no hace de la sociedad un hecho natural que existe independientemente de la voluntad de los individuos, sino un cuerpo artificial, semejante, aquí podría decirles, al Leviatán de Hobbes, creado por los individuos a su imagen y semejanza para la satisfacción de sus intereses y necesidades y el más amplio ejercicio de sus derechos. A su vez,
El cuerpo que da origen al Estado es posible, y esto es lo interesante, a la vez el acuerdo que da origen al Estado es posible porque, de conformidad con la teoría del derecho natural y el naturalismo, existe por naturaleza una ley que atribuye a todos los individuos algo o, en este sentido, derechos fundamentales de los cuales el individuo puede desprenderse solamente voluntariamente, solo voluntariamente, dentro de los límites bajo los cuales se puede renunciar, y esta renuncia es acordada con la renuncia de todos los demás y que va a permitir la composición de una convivencia libre y ordenada. A ver, hasta me acomodo aquí en mi asiento. Como todos estamos de acuerdo que no podemos participar dentro de la democracia y dentro de la soberanía, nosotros entregamos esta democracia, entregamos esta soberanía mediante el voto, mediante el usufructo, pero no solamente lo entrego yo, porque yo no me voy a volver súbdito, entregamos todos el poder a ciertos individuos que van a ostentar el poder, siempre que estos individuos garanticen los derechos inherentes a nosotros propios, a nosotros mismos, a los hombres, a los humanos, al individuo. Por tanto, la conclusión, y ya casi para terminar, de Norberto Bobbio va a ser magistral. Sin esta verdad, ¿qué verdad? Que tenemos que entregar el poder para poder crear y componer la convivencia libre y ordenada mediante el Estado. Sin esta verdad y propia revolución copernicana, con base en la cual el problema del Estado ya no ha sido visto de parte del poder soberano, sino de la de los súbditos, no hubiera sido posible la doctrina del Estado liberal. Reitero, sin esta verdadera y propia revolución copernicana, con base en la cual el problema del Estado ya no ha sido visto de la parte del poder soberano, sino ahora de los súbditos, no hubiera sido posible la doctrina del Estado liberal, que es imprimis la doctrina de los límites jurídicos del poder. Así es esto. El Estado liberal lo podemos decir que es la doctrina de los límites jurídicos del poder, las balanzas, los contrapesos y por tanto, cito, sin individualismo no hay liberalismo. Así de fácil. Si usted antepone a la sociedad con respecto al individuo, usted no puede ser liberal. Usted es otra cosa, marxista u otra cosa. Norberto Bobbio sentencia, sin individualismo no hay liberalismo. Reitero, si usted antepone a la sociedad, que supuestamente con ideas de John Locke es artificial, esto lo podemos debatir después, conforme vayan pasando los autores que vamos a ir leyendo, podemos analizarlo, debatirlo. Pero ahora la sentencia es clara. Si usted prefiere la comunidad a lo individual, usted no puede ser liberal. Para ser liberal, primero tienes que comprender que existen derechos inherentes al propio hombre, derechos fundamentales, derechos humanos, derechos inherentes y naturalismos, y debes de comprender que la sociedad es una invención del propio ente individual. La cuestión colectiva es lo más artificial siempre que está constituida por un contrato, un convenio, un pacto que en un estado naturaleza de John Locke no tendría por qué existir. Sin embargo, aceptamos que existe porque nosotros que somos firmantes delegamos un poder a alguien que nos va a garantizar la seguridad. Pregunto y con ello concluyo. Hoy, en el caso de México, en este caso al asaltante que fue golpeado por personas que forman parte de un pacto, ¿no? De un orbe institucional, ¿qué pasa aquí? ¿Queda justificada la violencia? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué piensa usted? Déjeme sus comentarios, no sin antes suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.